Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada me da mucho gusto saludarlos a todos y pues agradezco al Consejo Nacional de Zoonosis de Bogotá esta oportunidad que me da para poder compartir con ustedes pues este tema sobre la epidemiología espaciomolecular de la rabia paralítica bovina en México que trabajamos en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro, también pues de la mano con las autoridades y los responsables de la campaña nacional para la prevención de la rabia paralítica en bovinos y en otras especies ganaderas de nuestro país. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, pues me gustaría comenzar precisamente con agradeciendo primero a los ponentes anteriores porque han dado estos conceptos y estas bases claras sobre la enfermedad. Entonces, pues eso se agradece mucho porque entonces así me podré enfocar ya a la rabia paralítica en los bovinos y otras especies ganaderas que pues prefiero también llamarla de esta forma porque no solamente va a afectar al ganado bovino, sino también a equinos, a caprinos, a ovinos y a porcinos. Y como ya también nos han platicado, pues la enfermedad en diferentes países de América Latina recibe nombres diferentes. Por ejemplo, en nuestro país es también conocida como de Riengue y está asociada al genotipo 1 del virus de la rabia. Y también ya nos han platicado bastante bien sobre los ciclos epidemiológicos y siendo muy enfáticos en el ciclo silvestre, pues vemos que es aquí en donde el murciélago hematófago Desmodus rotundus es el principal transmisor y fuente de infección a las especies ganaderas. Claro, sin dejar de lado y rescatar todo lo que se ha dicho acerca de estos reservorios en este ciclo silvestre de la fauna terrestre y en la fauna aérea, que pueden también transmitirla a otras especies como el perro, el gato, incluyendo el ser humano. Ya también nos han platicado acerca de la distribución que tiene este quiróptero, Desmodus rotundus, que va desde el norte de México hasta el norte de Argentina y Chile y que principalmente se distribuye en zonas tropicales y subtropicales. Ya también el doctor Diego nos platicaba acerca de estas zonas que son y tienen estas condiciones climáticas que favorecen la presencia del vector. Y bueno, si desafortunadamente pues se ha visto un incremento y se ha visto también afectaciones al ser humano a causa de la transmisión por este quiróptero. Sin embargo, aún es cada vez más frecuente y es frecuente observar la transmisión del virus por Desmodus rotundus a las especies ganaderas, siendo la especie más afectada el ganado bovino y es pues precisamente lo que nos trae a que la rabia paralítica bovina sea una enfermedad emergente y reemergente de las Américas. Y es que, pues, es precisamente que por el hábito hematófago que tiene este quiróptero, que al momento de estar infectado con el virus y estar excretando el virus a través de la saliva y se alimenta de la sangre del ganado, pues va a inocular el virus en sitios anatómicos, ya sean cercanos o alejados del sistema nervioso central. Recordemos que es un virus neurotrópico. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que los periodos de incubación pues van a estimarse en un tiempo determinado o determinante de acuerdo a esta proximidad y cercanía que tenemos hacia el sistema nervioso central. En la línea verde pues vemos este periodo de incubación en donde vemos unos círculos verdes también, que son pues los sitios de lesión en donde mayormente se pueden observar las mordeduras de los murciélagos y vemos esa lejanía, ¿no? que tienen hacia encéfalo. Y bueno, aquí el ciclo, o el más bien el periodo de incubación, pues estará durando de 1 a 3 meses aproximadamente. Caso contrario que lo que veríamos en la ruta de color rosa, veríamos lesiones cercanas a sistema nervioso central, en donde el periodo es más corto y serían de 15 a 20 días. Bueno, pues una vez que ocurre esto, pues podemos Doctora enfrentarnos. Isabel, Sí, dígame. doctora Isabel, qué pena, es que nos está viendo que esté cambiando la presentación. Ah, caray, no me diga eso. ¿En cuál se quedaron? Colócala en modo presentación en la primera, por favor. Ay, perdónenme. ¿Ahí se ve? Pero ¿Se Doc no ve? está en modo presentación. Ya cambió, ¿Ya? pero no aparece en modo. Ah, caray, a ver. Permítanme un segundo, déjenme ver qué está. No, señora. Ujú. Ahí ven la pantalla, ven la presentación.
¿Aquí se ve que va corriendo o no? No, no se ve corriendo, No, doctora, pero sí señora. se ve la pantalla. Válgame Dios. ¿Ustedes tienen mi presentación? ¿No la podrán compartir desde allá? Ujú. Exacto. Muchas gracias. Muy bien, ahí nos quedamos en esa ruta del periodo de incubación. Bueno, entonces, siguiente, por favor. Una vez que explicábamos esto de cómo es que el periodo de incubación, pues, es retardado dependiendo del sitio de inoculación del virus, que es lo que veíamos en la línea verde, que va a tardar de 1 a 3 meses, a diferencia de lo que veríamos en la ruta rosa, que pues dependiendo de esta proximidad al sistema nervioso central, pues podríamos apreciar un periodo de incubación más corto. Entonces, una vez que esto ocurre, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor, si me pueden apoyar dándole clic. Exacto. Y pudiéramos dar clic sobre las imágenes que tenemos en este lado donde vemos al bovino de color café, a ver si se alcanza a proyectar el video. Bueno, no se ve. Pero bueno, aquí el punto es que si quiere cancele, no pasa nada, si no nos vamos a tardar muchísimo. Ah, bueno, ahí lo podemos ver. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros podemos observar que los signos clínicos de la enfermedad se caracterizan por una incoordinación y dificultad para deglutir, una salivación excesiva, como lo que veríamos en el caso del bovino o el ternero de color blanco. Vemos también un movimiento de carrera, también característico, una cabeza doblada. Y bueno, estos videos me gustaría que pues los pudieran compartir entre pues su personal y entre colegas para que podamos nosotros también distinguir estos signos primarios bueno, estos signos terminales, finales de la enfermedad, porque pues una vez que se presentan estos síntomas, pues ya no hay nada que hacer por el animal, ¿no? Entonces, esto va a generar, como bien ya lo habían mencionado, pérdidas económicas a la ganadería nacional en México, pues se han estimado hasta 500 millones de pesos. Y también el hecho de no conocer la sintomatología que podemos observar en el ganado una vez que tiene el virus, pues puede generar esta problemática tan consistente que vemos no solamente en México, sino también en las Américas sobre el subregistro de casos. Y es que, bueno, ya nos comentaba, ¿no? Que por cada caso de rabia, pues estiman 9 casos que no son informados, ¿no? Entonces, bueno, en México, para poder mitigar esta problemática, la campaña nacional para la prevención de la rabia paralítica bovina, pues tiene como eje central la vacunación al ganado, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. La diapositiva que sigue, si son tan amables, gracias. Exacto. Entonces, pero pese a estos esfuerzos, ya nos platicaba también Diego acerca de cómo estaba el panorama en América, en la región de las Américas desde los setentas, y bueno, pues México no fue la excepción. Aquí la intención es mostrar ya a una escala nacional cómo se veía la distribución de la enfermedad en la zona gris oscura. Podemos ver a los casos de rabia paralítica bovina reportados en las décadas de los 70 y en la zona de gris claro, pues vemos únicamente en donde se está notificando la presencia del murciélago hematófago. Y vemos que en el avance del transcurso de los años, pues la distribución de la enfermedad pues va avanzando y va coincidiendo también con el patrón del vector en esta distribución geográfica. Entonces, pues esto pues hace que en México en este tiempo se reconozca como la zona endémica de la rabia paralítica ovina, muy asociada también a zonas tropicales y subtropicales que cuentan con estas variables climáticas favorables para la presencia del vector. Sin embargo, aquí subrayo, o bueno, circulo en rojo la región central de México. Siguiente, por favor.
Ok, circulo la región central de México porque la intención es que veamos cómo es que la distribución de los casos comienza con una tendencia hacia la parte del centro de nuestro país. Y llama la atención porque, bueno, deja de ser la zona típica reconocida como endémica. Están ocurriendo casos en zonas donde las condiciones climáticas pues no son aptas para el murciélago hematófago, y vemos que este fenómeno de distribución pues se está dando desde el 2018 y es mantenido hasta el 2024, ¿no? Y además se ha extendido hacia Nuevo León, que es un estado también al norte. Y bueno, pues ya aquí podríamos explicar que pues en nuestro país también tenemos esta problemática de que los casos de rabia están ocurriendo en zonas en donde antes la enfermedad no era reportada. Bueno, bajo toda esta situación, pues se generó un estudio en México, en colaboración con las autoridades sanitarias. Todavía no le cambie, espérame tantito. Y ahí se vio perfectamente o se hipotetizó que el 30% del paisaje mexicano, como bien lo comentaba Diego, en este estudio también coincidimos con ellos, que iba a empezar a tener hábitats adecuados para el murciélago hematófago Desmodus rotundus derivado de este cambio climático. Actualmente en el país, pues vemos que el 89% de los casos de rabia que ocurren en animales, pues ocurren en el ganado bovino, y las variantes antigénicas que hemos encontrado, pues son asociadas al Desmodus rotundus, también a murciélagos insectívoros y a los zorrillos. Ahora sí, la que sigue, por favor. Y pues ya nos han platicado mucho acerca de estos factores o las posibles explicaciones que pudiéramos encontrar para este fenómeno de diseminación de los casos de rabia en nuevos sitios geográficos, incluso el aumento de la incidencia en zonas endémicas, y que todos estos factores pudieran también estar involucrados también en el comportamiento y en el cambio ecológico del reservorio, que en este caso es el murciélago hematófago Desmodus rotundus. Es así que la que sigue, por favor. Es así que entonces en México, pues el enfoque de epidemiología espaciomolecular de la rabia paralítica en bovinos, pues se ha centrado en estudiar al vector, la enfermedad y, por supuesto, aplicar diferentes metodologías que nos puedan ayudar a explicar y dar respuesta a algunas preguntas que bien planteó el doctor Diego. Sin embargo, también aquí vemos otras posibles. El doctor nos explicaba una escala a nivel primero continental y después bajó a la escala nacional, pero también podemos bajar estas explicaciones a escalas regionales. Entonces, estas metodologías y este enfoque de la epidemiología espacio molecular de la rabia paralítica, y no nada más en bovinos, sino en diferentes problemáticas, pueden ser también utilizadas para poder designar en qué punto o en qué o a qué nivel es necesario poder intervenir o implementar ciertas estrategias, ¿no? La que sigue, por favor. Y es así que, bueno, vemos aquí que diferentes aplicaciones, como los sistemas de información geográfica, los modelos de distribución de especies, los métodos geostadísticos, apoyadas de esta sistematización de datos que es a partir de los sistemas de vigilancia epidemiológica que se logran obtener, y que son bastante valiosas. Por eso esta sistematización de datos que ustedes generan, pues debe de ser súper enriquecedora, y tenemos que ser siempre muy esforzados para llevarlo lo mejor posible, porque van a poder apoyar precisamente a estas metodologías que nos van a ayudar a entender, a comprender cómo se está propagando la enfermedad en nuevas regiones geográficas, cómo podemos enfatizar o planificar las estrategias para el control y la prevención, y sobre todo poder modelar diferentes escenarios con diferentes variables, que bien sabemos que cuando nosotros modelamos escenarios, pues estamos creando modelos que a lo mejor no estarán interpretando de una manera totalmente real, ¿no? El panorama, pero sí nos aproximan y nos ayudan a predecir este riesgo o la potencial diseminación de un evento, en este caso, la rabia paralítica bovina. La que sigue, por favor. Y bueno, por su parte, en el caso de la epidemiología molecular, diferentes estudios realizados en México en su mayoría,
han centrado sus esfuerzos para el estudio de las secuencias parciales del genoma del virus de la rabia, en donde se han encontrado que el gen N, el gen G y el gen P, pues son genes importantes para poder establecer patrones de relación entre el virus y el reservorio, los patrones de transmisión y difusión, incluso establecer ciclos endémicos y, por supuesto, mantener vigilante la evolución viral. Sin embargo, en las secuencias parciales de este genoma, pues los cambios que podemos observar de nucleótidos en ellas, pues van a ser más reducidos que si tuviéramos la información del genoma completo. En los genomas parciales logramos identificar de 0 a 3 cambios de nucleótidos, a diferencia de la que sigue, por favor, de las secuencias de genoma completo, en donde podemos detectar un mayor número de estos polimorfismos o de estos cambios de nucleótidos en estas secuencias que van de 0 a 30. Y por supuesto que esta información, utilizando secuencias del genoma completo del virus de la rabia, pues nos van a llevar a poder diferenciar de mejor manera las cepas y con una mejor resolución filogenética, y que además pues también nos pueden brindar información para poder ver en dónde se están surgiendo pues posibles diferencias que pudieran impactar en el tropismo al huésped o a la patogenicidad. La que sigue, por favor. Gracias. Entonces, bueno, regresando a este punto y con estos antecedentes, comentábamos hace un momento que llamaba la atención la región centro del país, precisamente por ser una zona no endémica y no tener las condiciones favorables para la presencia del vector, al no ser también un área tropical y subtropical. De lo primero que nos dimos cuenta fue que, pues, el estado de San Luis Potosí era el estado que presentaba con mayor antigüedad reportes de casos de rabia desde el 2001, y vemos que a partir del 2005 Querétaro reporta el primer caso de rabia paralítica en especies ganaderas, y en el 2008 es Guanajuato. Y esto llama la atención y podríamos pensar, bueno, era de esperarse por tener zonas de alta incidencia colindando con zonas que eran libres de la enfermedad. Pero ¿qué pasa con la presencia del murciélago? ¿Por qué no se había implementado ahí una campaña? Bueno, pues porque obedecía en esos momentos a una barrera ecológica que, bueno, ya al paso de los años, afortunadamente hemos visto que ya no es más una barrera ecológica, que es la altitud de los metros sobre el nivel del mar, ¿no? En donde pues se hipotetizaba o se platicaba de que el murciélago hematófago no podía estar arriba de este rango. Y esto pues sí obedeció al estado de San Luis Potosí. Sin embargo, para Querétaro y Guanajuato no fue así. Querétaro tenía casi la mitad de la proporción de los casos ocurridos en estas zonas, mientras que Guanajuato pues rebasaba el reporte de casos en altitudes mayores a los 1500 metros sobre el nivel del mar. Esto pues nos trajo precisamente la siguiente, por favor, a poder decir que pues la altitud no era una variable que pudiéramos nosotros considerar como una condicionante importante para implementar estrategias de vacunación, o bien la campaña, o las estrategias de la campaña que sigue en nuestro país. Entonces, lo que hicimos fue únicamente tomar el número de presencia de casos de rabia en la región central de México, con un método que es un método estadístico que se conoce como Kriging ordinario, que tiene una bondad muy interesante. Eh, a- Ustedes saben que cuando se hace el muestreo en las campañas, pues lo único que tenemos son datos de ciertos lugares, no alcanzamos a tener un muestreo completo o total. Entonces, la bondad de este método es que es a partir de estos datos conocidos que nos puede empezar a estimar un valor para aquellos sitios en donde no conocemos datos. Y es así que puede ser útil, y ha sido útil para poder establecer pues medidas preventivas. Por ejemplo, acá podríamos estimar con esta única variable que contamos que la Huasteca Potosina, que está en San Luis Potosí, sería la zona de mayor riesgo, mientras que en los valles centrales, en donde pues no vemos un color oscuro tan fuerte como en el caso de la Huasteca Potosina, vemos un color más tenue, pero no significa que no exista el riesgo para la presencia de casos. Tenemos un estimado de aproximadamente de 8 a 15 casos si no se hace algo o si no se lleva a cabo la campaña de vacunación, y sería el sitio en donde tendríamos que implementar pues estas zonas buffer para poder evitar la diseminación de los casos a zonas nuevas, ¿no? Siguiente, por favor. Como bien ya lo han comentado en otros, en otras ponencias o en otras pláticas de este día,
pues vemos que el número de casos de rabia en el ganado bovino, pues también va a mostrar fluctuaciones año con año. Y pudiéramos darnos cuenta que pareciera ser que vamos con una tendencia a la baja. Sin embargo, no es así para los municipios afectados. Conforme va avanzando el tiempo, pues vamos encontrando un mayor número de municipios que están siendo afectados por la enfermedad. Y estos municipios, pues, están oscilando en las temperaturas máximas de los 29 grados centígrados, temperaturas mínimas de 16 grados centígrados y precipitaciones de los 1.200 milímetros, con condiciones climáticas que son aptas también para la supervivencia del murciélago hematófago Desmodus rotundus. La que sigue, por favor. Entonces, con estas tres variables, pues acá en la región del centro del país también hicimos estas interpolaciones ahora con este método geoestadístico que es el Cochrane y podemos ver que, bueno, la Huasteca Potosina sí es una zona de riesgo, pero no solamente por tener un alto número de casos, sino también porque cumple con estas condiciones climáticas que hemos mencionado anteriormente y no solamente en la Huasteca, sino que va a tener una tendencia hacia la diseminación muy probable de casos a la Sierra Gorda de Querétaro y a los valles centrales que señalamos ahí. Entonces, de esta manera podemos establecer también tres zonas de riesgo para la región central de México, en donde los vemos acá en el mapa de color anaranjado, con café tenue, en donde vemos a la zona de alto riesgo que corresponde a la Huasteca Potosina y a la zona del altiplano de San Luis Potosí, así como a Querétaro en la Sierra Gorda y esta tendencia a diseminarse esta presencia de casos hacia los valles centrales de Querétaro y el noreste de Guanajuato. Entonces ya aquí tenemos una posible solución o más bien un posible panorama de en dónde poder intervenir oportunamente para que no tengamos este fenómeno que año con año vemos, en donde la rabia paralítica bovina pues va en incremento el número de casos en zonas donde no se esperaba, ¿no? La que sigue, por favor. En este mismo periodo de tiempo, también nosotros identificamos o obtuvimos secuencias de genoma completo provenientes de aislados virales de muestras encefálicas de ganado bovino, que fueron casos confirmados asociados a Desmodus rotundus. Fueron cuatro y pues nuestra intención de primera instancia era ver si estas cuatro cepas pues realmente agrupaban en nuestro país. Por eso es que fueron comparadas con otras 22 secuencias del resto de América Latina. La que sigue, por favor, y Estados Unidos. La que sigue, por favor. Y como esperamos que fue algo bastante importante y favorable dentro de lo desfavorable, pero nuestras cepas están agrupando para nuestro país mexicano. Sin embargo, algo que lo alcanzamos a notar es que pues estas cepas que encontramos nosotros a nivel regional para la región central de México, pues son diferentes entre ellas. Por ejemplo, vemos esta cepa que está identificada en el árbol filogenético con triangulitos rojos que corresponde a Ezequiel Montes, dice Montes. Esta cepa es diferente a la que tenemos distribuida en Jalpan, que también lo podemos ver acá en el mapa. Es diferente y llama la atención que un municipio de Querétaro, que es el municipio de Colón, la cepa que corresponde a otro estado, que es la cepa de Acatlán, es parecida a ella, ¿no? Entonces, esto nos indica que en Querétaro y en la región del centro del país, muy posiblemente la infección o la fuente de infección venga de zonas con alta incidencia, pero también puede estar asociada a la migración de murciélagos hematófagos infectados en otras zonas geográficas. Sin embargo, esto sería muy aventurado poderlo decir con estas cuatro cepas. Nos faltarían más secuencias de genoma completo para poder ver realmente cuál es ese patrón de distribución o cuál es la tendencia a distribuirse y el por qué tenemos este fenómeno, ¿no? Pero lo que queda claro es que las cepas que se distribuyen en la región del centro de México, y puntualmente en Querétaro, pues sí tenemos fuentes de infección diferentes. La que sigue, por favor. Algo que también me gustaría destacar, platicábamos acerca de la secuencia del genoma completo a diferencia de las secuencias parciales. Bueno, aquí en el árbol filogenético de la secuencia de genoma completo, que es el que vemos con este recuadro arriba de color verde, em, pues tiene unos valores, ¿no? Y estos valores
pues no bajan del 90%, solamente tenemos uno con un 60%, y esto quiere decir que de las veces que fueron repetidas estas secuencias para poder ver si se identificaban entre ellas, el 100% de veces que fueron modeladas, fueron interactuadas, pues coincidieron, ¿no? Eso quiere decir que este análisis es bastante robusto y bastante confiable con la secuencia del genoma completo, que nos permiten hacer esta agrupación de las cepas que se están distribuyendo en esta región, ¿no? Algo que podríamos comparar únicamente al momento de ver al gen N de estas mismas cepas, y vemos que estos valores son muy bajos, lo cual pues nos confiere dudas, nos pone en duda para saber qué tan específicos estamos siendo al poder identificar a estas cepas realmente en esta filogenia. La que sigue, por favor. Algo diferente que ocurre cuando nosotros mostramos al gen, eh, la que sigue, por favor, sí. Gracias. Algo diferente que ocurre cuando nosotros mostramos al gen G, en donde los valores pues son más altos en este sentido, y también ocurre, la que sigue, por favor. Ay, una antes, una anterior a la del gen G, por favor. Antes. Ujú. Gracias. Y también ocurre con el GEMP, en donde también vemos que los valores también son altos. Entonces, pues aquí, por ejemplo, pudiéramos empezar a hablar de una conclusión primaria en donde podemos decir que, pues en ausencia de la secuencia de genoma completo para poder llevar a cabo esta identificación de las cepas que tenemos de manera endémica en alguna región geográfica, en ausencia del genoma completo, pudieran ser el gen P y el gen G unos buenos genes para poder inferir esta epidemiología molecular. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Exacto. Bueno, más recientemente en un estudio ahora a nivel nacional, tomando otra escala, pues también vemos este fenómeno primero descriptivo en donde la afluencia de casos de rabia pues también es variable, ¿no? Seguimos en la misma situación en donde año con año vemos cómo fluctúan los casos de rabia que son reportados, que podría estar asociado a muchos otros factores, como por ejemplo lo que platicábamos, que los ganaderos reporten que conozcan la enfermedad, el número de muestras incluso o el número de casos notificados que sean reportados hacia los sistemas de vigilancia epidemiológica. Cabe de señalar aquí también que pues actualmente pues tenemos una situación pues que implica temas de violencia en México, y pues esto también pone en riesgo a los médicos veterinarios responsables y operativos de campaña. Entonces, hay muchos factores que pudieran estar asociados a este tipo de fenómeno. Pero bueno, aquí lo que quiero destacar es que vemos que la distribución de los casos de ganado bovino, que son los puntos azules, pues siguen siendo los más abundantes. Pero tenemos una siguiente especie ahora que serán los equinos, representados con los puntos rojos, que vemos que son los que han mostrado esta tendencia a diseminarse a nuevas regiones, y que estas dos especies están coincidiendo también con el patrón de distribución de casos en murciélagos vampiros que están observados en color verde. Entonces, con base a esto, la que sigue, por favor. Hicimos también un modelo para poder predecir el riesgo de presencia de casos usando solamente esta variable, también con este método geoestadístico, en donde podemos ver un patrón ya más definido en área de color rojo. Vemos a Querétaro, a la zona central y a toda la costa del Golfo de México hasta la península de Yucatán, así como el estado de Nayarit, que pues aquí voy a puntualizar algo que también es un lugar en donde también se han detectado los casos en seres humanos, ¿no? Que mostraban anteriormente. Sin embargo, este patrón genera algunas dudas, ¿no? ¿Qué está ocurriendo a escala nacional únicamente al considerar la presencia de casos de rabia? Bueno, podríamos ver ahí este patrón de distribución. Sin embargo, ¿qué otros datos pudiéramos incorporar como factores de riesgo? ¿Qué metodologías podríamos usar? Y con base a esto, ¿dónde podríamos priorizar realmente las medidas sanitarias? Entonces, estas dudas nos llevaron a la siguiente diapositiva, por favor, al siguiente punto,
en donde al incorporar ya más variables y no nada más considerar la frecuencia o el número de casos de rabia que están ocurriendo en nuestro país, también tomamos en cuenta la población de murciélago hematófago, la población de ganado total o de especies ganaderas total, con el número total de los casos reportados en las diferentes especies ganaderas. Y quiero aquí nada más enfatizar algo en donde vemos ya un patrón más definido, no nos está ocultando información importante que quizás en el mapa anterior pudiéramos ver que quedan patrones ocultos. Se está trazando, si se fijan, una línea verde tenue en el norte de nuestro país, en donde ya estamos identificando un riesgo para la presencia de casos, a diferencia que lo que vemos en el mapa B, en donde esta línea de tono verde no se alcanza a apreciar bien definida, y es que aquí solamente estamos considerando al ganado bovino y a la población de murciélago hematófago contra el número total de casos de rabia paralítica ocurrida en las diferentes especies. Entonces, no podemos únicamente estar pensando en la población bovina, tenemos que también considerar a las otras especies ganaderas y que incluya también a las poblaciones de murciélagos hematófagos. La que sigue, por favor. Sin embargo, no nada más vamos a ver este tipo de variables, también, al igual que en Colombia, nos interesa también ver, o nos ha interesado ver también qué tanto realmente tienen que influir estas variables climáticas para el factor, como factor de riesgo para la presencia de nuevos casos de rabia, pensando precisamente en que son variables que tienen que ver con el comportamiento ecológico del principal vector. Y vemos que, pues, en efecto, si comparamos la figura A, que es en donde vemos a la temperatura máxima y a la temperatura mínima de la precipitación pluvial, si la comparamos con la B, con la C y con la D, que en la B tenemos esta interpolación del número de casos con poblaciones ganaderas, en la C tenemos esta interpolación de casos con la orografía, que incluye puentes, túneles y minas, pensando en los refugios posibles para el murciélago hematófago, y en esta interpolación de número de casos pensando en el censo de la población humana, vemos que estos factores ambientales pues realmente no importan mucho para poder nosotros determinar zonas de riesgo para la presencia de casos de rabia en bovinos y en otras especies ganaderas. Pero no solamente eso nos está indicando estos mapas de riesgo, ¿no? Nos indican que, primero que nada, la variable de la disponibilidad de orografía y de los puentes o refugios potenciales para el murciélago hematófago es fuerte, o el riesgo es fuerte cuando está asociada también a un número de poblaciones ganaderas o a diferentes poblaciones ganaderas, y también está asociada a zonas en procesos de urbanización. Y bueno, esto pues hace un llamado también a nuestras autoridades y a todo el público, para que podamos empezar a establecer zonas buffer en estas zonas de transición epidemiológica, en donde el fenómeno epidemiológico pues está cambiando evidentemente, está rompiendo estos paradigmas de lo que considerábamos en la zona endémica o como endémica, y también paradigmas para el comportamiento ecológico del murciélago hematófago, y que además nos están dejando ver que no solamente ya la especie ganadera bovina y equinos, caprinos, o otra o alguna otra va a ser la que tenga este riesgo, sino que también vamos a tener riesgo en otras especies, incluyendo el ser humano. Entonces, el riesgo no nada más va a estar puesto para las especies ganaderas, sino también nos está hablando ya de un riesgo para otras especies silvestres, y un mayor número o un mayor riesgo para poder presentar casos en seres humanos en estas regiones donde antes la enfermedad pues no era reportada. La que sigue, por favor. Actualmente, pues seguimos trabajando. Aquí tenemos les presento a una de mis estudiantes de maestría. Seguimos haciéndonos preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, las cepas del virus de la rabia del desmodo rotundo son endémicas a nivel regional. Estamos trabajando únicamente con virus aislados de origen vampiro. Hemos visto fenómenos importantes, llaman la atención, que pues vemos a Querétaro en el centro del país y vemos a Tamaulipas hasta el norte, y que las cepas son muy parecidas, ¿no? Y bueno, también aquí pues hacemos esta y, puntualización sobre que pues hace falta generar más datos de genomas completos para poder empezar a ver estos patrones filogeográficos y poder dar más luz para poder seguir combatiendo la rabia paralítica bovina y también la rabia paralítica transmitida a través de los murciélagos hematófagos. La que sigue, por favor.
También seguimos trabajando, aquí tenemos a otra de nuestras estudiantes, sobre cómo es que los cambios de un solo nucleótido pudieran estarse comportando en las secuencias del genoma completo del virus de la rabia, ¿no? A través de la genómica comparativa entre las cepas de campo y cepas vacunales del virus de la rabia en México. Nos parece importante porque además de conocer esta distribución genómica de estos SNPs en estos genomas, nos va a permitir también poder dar información sobre cómo se está comportando la cepa de campo, cómo se está comportando la cepa vacunal, cómo podemos seguir fortaleciendo esfuerzos y ver si hay marcadores genéticos que pudieran estar asociados a el tropismo o a la patogenicidad en alguna variante antigénica o que pudiera estar variando, incluso si algún marcador genético nos pudiera estar dando luz para algún switch en el virus, ¿no? Aquí, por ejemplo, la variante, el gen L, pues es quien está mostrando hasta el momento en estos resultados parciales una mayor variabilidad genética y bueno, eso lo hace importante porque puede ser también un indicador molecular, una huella molecular para futuros trabajos en el monitoreo de las vacunas. La que sigue, por favor. También trabajamos con otras instituciones académicas, el Politécnico Nacional de México, estamos tratando de hacer un modelo, un prototipo tecnológico a partir de la inteligencia artificial para ver si contabilizar o poder establecer censos de murciélagos en sus refugios y hábitats naturales y poder caracterizar estos hábitats y poder dar datos más puntuales sobre qué condiciones climáticas o microclimáticas, más bien podrían estar favoreciendo en los refugios de estos quirópteros y con esto su distribución en diferentes entornos ambientales. La que sigue, por favor, ya de ahí publicamos también un artículo. Y bueno, a modo de conclusiones, rápidamente lo hemos estado platicando al trayecto de la charla, pues vemos que nuestros trabajos en esta colaboración pues han permitido establecer zonas donde hay mayores riesgos, de donde se puntualiza que tenemos que tener estas zonas buffer, en donde todas las acciones de la campaña, principalmente la vacunación, tienen que ser puntualizadas, zonas de transición epidemiológica con diferentes variables ambientales, en donde las variables topográficas, la población ganadera y la distribución hematófago están jugando un papel importante para poder establecer estos ciclos de transición en el comportamiento ecológico también del vector. Y vemos que el campo de la epidemiología espacial también puede ser útil para hacer una vigilancia centinela, porque si bien no es nada más decir aquí vamos a tener más casos de rabia paralítica en bovinos, estos casos de rabia paralítica en bovinos también nos están indicando un riesgo potencial para el riesgo de casos en seres humanos. La que sigue, por favor. Y por el otro lado, pues también ya lo platicamos, el haber encontrado estos hallazgos en las diferencias de las cepas en una región geográfica, pues nos habla también de podemos dilucidar las fuentes de infección posibles o potenciales, así como también vemos que existe una mejor diferenciación de entre las cepas usando un genoma completo, a diferencia de las secuencias de genoma parciales, y esto pues nos puede permitir ver también patrones importantes en la variabilidad genética del virus, como lo que estamos estudiando ahorita a partir del gen L. Y por supuesto que el hecho de poder identificar cepas estudiadas a partir del genoma completo nos van a permitir también ver cuál es el origen o de dónde está proveniendo la enfermedad o de dónde se está diseminando y cómo se están agrupando de acuerdo a su proximidad geográfica. La que sigue, por favor. Y bueno, pues yo con esto termino. La que sigue, por favor. Y doy muchas gracias nuevamente a todos por su escucha y gracias por la comprensión por los incidentes vistos al inicio de esta charla. Yo espero que haya quedado clara y pues cualquier cosa quedamos a sus órdenes y también decirles que la Universidad Autónoma de Querétaro se pone a sus órdenes para poder seguir participando en esta interacción entre los países. Muchísimas gracias.